Hoy, miércoles 21 de noviembre, en Interfaz, el INEA presentó un libro que muestra el panorama general del rezago educativo en nuestro país. Te tenemos todos los detalles en nuestro reportaje del día. Nos acompaña en Interfaz el maestro Jorge Galván Romero, delegado del INEA en la Ciudad de México, con quien hablaremos precisamente del libro Rostros del Rezago. No te pierdas nuestra sección de convivencia armónica con Trixia Valle, quien nos tiene un tema muy interesante para todos los jóvenes. El Instituto Politécnico Nacional nos hablará sobre sus unidades móviles de aprendizaje. Y también te tenemos todos los detalles del Foro por el Bienestar de la Educación en su sede en Sinaloa. Se lleva a cabo uno de los festivales musicales más importantes de nuestro país, el Festival de Música de Morelia. No te pierdas todos los detalles en nuestro reportaje. El Museo del Estanquillo prepara una exposición de nombre Espíritu del 68, con la curaduría del caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón, y el periodista Jesús Ramírez Cuevas. Y te tenemos un reportaje sobre el arte de los mimos en México. Prepárate para recibir lo mejor de la información en educación. Prepárate para ver Interfaz. Comenzamos. Amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México, soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos esta mañana de miércoles. Hoy es 21 de noviembre y estamos listos para dedicarnos durante hora y media a hacer eso, una interfaz entre ustedes y el mundo del conocimiento, de la educación, de la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte. Prepárense para hora y media de interesantísimos temas. Saludo con mucho gusto también a Griselda Yebra. Ella siempre nos permite comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Hoy tenemos un programa muy variado. Tenemos, por supuesto, nuestra sección de convivencia armónica con Trixia Valle. Hablaremos de los avances en el rezago educativo en nuestro país. Hablaremos sobre arte y cultura y mucho más. Así que acompáñenme. El rezago educativo acumulado es una condición de atraso en la que se encuentran las personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se considera el básico. Como demuestran las investigaciones llevadas a cabo por diversos organismos internacionales, como lo son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, o la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, la educación permite, lo hemos hablado mucho aquí en Interfaz, alcanzar una serie de satisfactores y mejorar, al final, la calidad de vida de las personas que se benefician con ella. El nivel de rezago educativo en los diferentes países del mundo puede ser difícil de determinar debido a que existen muchas maneras de conceptualizar este fenómeno. Igualmente, el número de años de escolaridad, aprobados o no, el grupo de edad al que se pertenece, además de fenómenos asociados a las trayectorias escolares, como por ejemplo un ingreso tardío al sistema educativo, la reprobación, la repetición de ciclos escolares y las bajas temporales, entre otros aspectos, llevan a considerar a un individuo rezagado o no. Y también todo esto pues puede variar. En ese sentido, hay países con altos niveles también de analfabetismo, como muchos de los países de África subsahariana, de Asia y algunos también de América Latina, como lo son Haití, Guatemala, El Salvador o República Dominicana, por mencionar algunos, en los que el rezago en general viene a ser un problema menor que se deja de lado por una parte porque hay una importante cantidad de población todavía analfabeta, es decir, que no saben leer ni escribir. El analfabetismo constituye un proceso, la alfabetización más bien constituye un proceso fundamental para garantizar el derecho de todas las personas a tener una educación de calidad y al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Fomenta la autonomía, la autoestima, la equidad social y de género, el conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades, el desarrollo humano, social, cultural y económico. Por esta razón, la alfabetización es un tema central en las prioridades, por ejemplo, de la UNESCO, que la consideran como un factor esencial para erradicar la pobreza, promover la equidad, instaurar la igualdad entre los sexos, garantizar la paz y la democracia, entre otras metas, todas que están inscritas dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
a alcanzarse en el 2030. La alfabetización y las nociones de aritmética, por ejemplo, también dentro de las matemáticas, son claves para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero los estimados actuales indican que hay 757 millones de adultos y entre ellos 115 millones de jóvenes que no saben leer o escribir una frase sencilla y que 2/3 de esas personas son mujeres. Sin embargo, los organismos internacionales destacan que por lo menos en América Latina se tiene una gran riqueza en las áreas de educación popular, educación para la vida y educación para la esperanza. Así que debemos retomar esas privilegiadas experiencias y desarrollo teórico para armar una agenda de juventud y educación, una agenda de personas adultas y su derecho a la educación. Todos somos sujetos de ese derecho y debemos garantizarlo y ejercerlo. Erradicar el rezago educativo, así, es uno de los principales objetivos de cualquier sociedad. Nuestro país se puso como meta reducir el índice de analfabetismo a 4%. Hacer frente a este problema requiere esfuerzos multidisciplinarios y parte de esta experiencia es recopilada en un libro editado por la Delegación de la Ciudad de México del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Recientemente, México avanzó en el abatimiento del rezago educativo al tener una tasa cercana al 4% de la población en condición de analfabetismo. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología la presentación del libro Rostros del Rezago. Jorge Galván Romero, delegado del INEA en Ciudad de México, realizó la presentación del texto en presencia de Luis Ángel Jácome García, coordinador regional sur. Rostros del Rezago es el resultado del trabajo entre el secretario de Educación Pública, Otto Granados, Gerardo Molina Álvarez, director del INEA, y Jorge Galván. El INEA trabajó y editó esta publicación dedicada al análisis sobre el estado que guarda el rezago educativo en nuestra sociedad. Exponemos el día de hoy el resultado de un ejercicio dialéctico que no es otro que uno reflexivo. Con la publicación del libro Rostros del Rezago, la delegación del INEA en la Ciudad de México se ha vuelto sobre sí misma para entregar un texto que versa sobre el estado del rezago educativo a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de aquí de la capital. Es preciso educar para la libertad sobre condiciones de igualdad. El texto está conformado por 3 capítulos. En el primero, Actualidades del rezago educativo en México, se reflexiona sobre la situación actual de la educación de jóvenes y adultos a partir de un abordaje histórico que sustenta a través de datos y estadísticas. Por otra parte, aborda el tema del futuro educativo, que principalmente incluye las culturas digitales. En el segundo, Analfabetismo y rezago educativo en México, logros y retos pendientes, como su nombre lo indica, se analiza la evolución del rezago educativo al abordar la diversidad bajo la cual se acuñó el concepto, además de identificar el problema para poder delimitarlo. En el tercer capítulo, Andragogía de lo imposible, se reflexiona sobre las realidades cambiantes en lo social y psicológico de los individuos del siglo XXI, y en donde la educación de los adultos se orienta al desarrollo de habilidades, destrezas y competencias que reducen las brechas sociales, tecnológicas y económicas. Este libro presenta a la mejor herramienta de la que dispone el Estado mexicano para dar respuesta a estas incertidumbres en nuestro cambio de época. Este libro representa de cuerpo entero al INEA a sus 37 años de su creación. El INEA es una institución que hace frente a las deficiencias educativas del país al buscar estrategias, alianzas y desempeñar acciones para combatir el rezago educativo y analfabetismo. El INEA atiende hoy 15 grupos sociales en condiciones de desventaja. Atendemos en braille, atendemos a personas que tienen discapacidades motoras, a jornaleros, a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, pero también el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos atiende en 63 lenguas, atendemos en 108 variantes lingüísticas. Esto nos convierte en el sistema educativo para jóvenes y adultos más complejo del mundo. De acuerdo con el INEA, el rezago educativo se refiere a la población de 15 años y más que no sabe leer y escribir y o que no han iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. En la Ciudad de México, 1,4 millones de personas mayores de 15 años forman parte del rezago educativo. 891,000 son mujeres. En total, 105,000 capitalinos no saben leer ni escribir.
363.110 no han concluido la primaria y 984.939 no han completado la secundaria. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz, seguir platicando de este interesante tema y bueno, por supuesto, con el pretexto de este libro recientemente presentado que vimos en el reportaje especial Rostros del Rezago. Y para hablar sobre este reportaje, ya lo vieron ustedes ahí en su pantalla, pero ahora está aquí en vivo en el estudio, nos acompaña el maestro Jorge Galván Romero, él es delegado del INEA en la Ciudad de México. Muy buenos días, Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Hola, muchas gracias por invitarme, ya me siento en casa, la tercera entrevista que aquí me realizan, pero con mucho gusto platicar el libro. Pues son temas interesantísimos y muy relevantes de que las personas los conozcan, por eso es que nos interesa mucho que estés aquí constantemente platicándonos. Y bueno, cuéntanos un poco de los antecedentes de este libro. Mira, cuando llegamos a la delegación en mayo, nos dimos a la tarea de recabar información, tanto estadística como de manera presencial en las coordinaciones de zona, aquí visitando de punta a punta la ciudad. Y a partir de eso elaboramos un documento diagnóstico, que fue el primer documento que nos dio, digamos, alguna ruta para lograr los números que logramos en la administración. Claro. Porque cerramos 2018 como el mejor cierre de año de la administración federal del presidente Enrique Peña Nieto aquí en la Ciudad de México para el tema de acreditación de alfabetización primaria y secundaria. Y a partir de eso elaboramos una ruta para, junto con el secretario de Educación Pública, con el secretario Otto Granados y con el director general del INEA, con Gerardo Molina, hacer un compendio, no solamente estadístico, sino vivencial, también en términos cualitativos, de cuál es el estado del rezago educativo, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y fue que finalmente presentamos este libro que es Rostros del Rezago. Lo presentamos en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Jaime Torres Bodet, que la verdad para mí fue todo un privilegio presentar este documento, junto con el secretario de Educación Pública, el director general del INEA, en el foro de Jaime Torres Bodet, ahí en el Museo de Antropología, porque junto con el otro foro que hicimos en septiembre, en el Salón Iberoamericano, bellísimo Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública, cerramos un ciclo, porque presentamos un documento diagnóstico en el museo, en el Auditorio Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente un documento de esta naturaleza en el espacio que ayudó a construir Jaime Torres Bodet. Platícanos un poco, bueno, hemos visto, como bien lo has mencionado, un avance muy importante, pues para llegar incluso a las cifras de total alfabetización de nuestro país. Sin embargo, pues sabemos que México es un país muy complejo por sus diferentes circunstancias, empezando por sus circunstancias geográficas, por su gran diversidad cultural, de idiomas. ¿Cuál es, digamos, en términos generales y muy sintéticos, el panorama en cuanto a este término que también es muy complejo, el del rezago educativo, ¿no? Porque involucra muchas variables que se pueden medir de formas diferentes en nuestro país, Jorge? Mira, por supuesto, claro, son 3 niveles, principalmente los que involucra el concepto de rezago educativo. Es el analfabetismo, es la condición de una persona mayor de 15 años que no tenga primaria concluida, y la condición de que una persona mayor de 15 años no tenga secundaria concluida. Este número abarca a nivel nacional poco menos de 30 millones de personas que son atendidas por el INEA, con el 1% del presupuesto federal de la Secretaría de Educación Pública. Entonces es un reto a todas luces presupuestal, sí, pero también operativo. Y eso nos llevó a repensar y a plantear nuevas rutas de acción para atender el rezago educativo a futuro. No solamente para la siguiente administración, los siguientes 6 años, sino aquí a los siguientes 30 años. Y así es como concluye cada uno de los artículos que están en el libro. El artículo que escribió el secretario de Educación Pública apuntala hacia dónde tiene que ir la nueva alfabetización, por ejemplo, la alfabetización digital, los nuevos productos, los nuevos mecanismos de reconocimientos de derechos educativos, hacia allá apuntar el artículo del secretario de Educación Pública. En mi caso, para la Ciudad de México, lo que apuntalo es hacia dónde tendría que ir la atención de rezago educativo en la Ciudad de México.
y principalmente es a jóvenes menores de 35 años que no han concluido su educación básica, pero principalmente la secundaria. En la Ciudad de México actualmente hay poco menos de 500,000 de personas menores de 35 años que no han concluido su secundaria. Y esto les imposibilita participar plenamente en el mercado laboral e introducirse en lo que llamamos la economía del conocimiento. Claro. Es a la cual apuntala la nueva administración, por ejemplo, a nivel local con la doctora Claudia Sheinbaum, o a nivel federal con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que quieren insertar eficazmente a la población joven de este país en la ruta de una economía del conocimiento. Pero para hacer eso, para elevar la productividad y mejorar los salarios, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, primero tenemos que invertir decididamente en capital humano y tenemos que reorientar la forma en la que gastamos en el abatimiento de rezago educativo, viendo los mecanismos que tenemos. Y el INEA es el mejor mecanismo con el que cuenta el Estado mexicano para abatir el rezago educativo actualmente. Pero debemos de poner sobre la mesa la discusión si es que es el mejor mecanismo que tenemos en el siglo XXI para hacerlo, o debemos de cambiarlo hacia nuevas modalidades de atención al rezago educativo, como lo hicimos esta administración con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. Él tuvo la visión de implementar el programa de certificación, que como bien sabes es un programa a través del cual alguien puede terminar su primaria o su secundaria en un examen único. Y este examen único está basado en el modelo para educación en la vida y el trabajo, que es el corazón teórico de la atención educativa y andragógica que tiene el INEA, por razón por la cual hoy disponemos de un nuevo mecanismo de reconocimientos de derechos gracias a la intervención del presidente Enrique Peña Nieto, pero debemos de apuntalar hacia qué modalidad y qué mecanismo es el mejor para reducir el rezago educativo, que es poco menor a 30 millones de personas todavía en México. Claro. Y además entender pues las nuevas formas de rezago educativo, como bien lo estabas mencionando, ¿no? Ante un panorama donde tenemos situaciones en donde sí hay personas analfabetas, pero también pues aunque pues sepan leer y escribir, si no saben utilizar una computadora, si no saben tener ciertas otras habilidades fundamentales para el futuro, pues será muy difícil considerarlos dentro de este panorama de alfabetización. Jorge, pues finalmente, ¿dónde pueden consultar este libro y toda la información y acercarse al INEA? Mira, el libro ya está disponible en línea, ya está en la página del INEA de la Ciudad de México. Con un googlazo básicamente puedes cargar el libro porque está ahí en formato PDF. Es muy accesible porque finalmente son 3 ensayos. No es un libro que tengas que invertirle mucho tiempo para leerlo, sino que a través de 3 ensayos te das una idea general de cuál es el estado del rezago educativo, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y cuáles son los principales retos para abatirlo de cara al inicio de la nueva administración federal y la nueva administración aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues no queda más que invitarles a que lo lean, a que se informen y veamos cómo de manera coordinada y solidaria podemos recuperar ese espíritu que en primera instancia en 1981 fundó y formó al INEA, que fue un espíritu de solidaridad con el cual estoy seguro que vamos a abatir el rezago educativo en el futuro. Esperemos que así sea. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, te agradecemos mucho y te esperamos pronto de nuevo para seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias. Una breve pausa y seguimos con más temas en Interfaz. No se vayan. Y ayer se llevó a cabo en Sinaloa el foro de consulta estatal por un acuerdo nacional sobre la educación en ese estado. Un encuentro en el que se busca que maestros, alumnos y especialistas pongan sobre la mesa sus propuestas para mejorar el sistema educativo nacional. La Agencia Informativa de Educación de México ha estado haciendo una cobertura especial de todos estos foros a lo largo y ancho del país y por supuesto estuvo presente en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí les tenemos todos los detalles sobre este diálogo.
Sinaloa es la entidad con producción agrícola más importante del país y su colindancia con el Mar de Cortés la ubica como la segunda flota pesquera más importante de México. Además, la cría y explotación de animales y el aprovechamiento forestal son importantes actividades económicas. Su importante desarrollo económico también se ve representado en sus aportes a la cultura y tradiciones, aunado a que su promedio de escolaridad entre la población de más de 15 años es superior al promedio nacional con 9.6 años. Esta valía educativa del Estado se vio reflejada en las propuestas representadas en el Foro de Consulta Estatal y Participativa a los que convoca el próximo gobierno federal. La Universidad Autónoma de Sinaloa fue la sede que reunió a profesores, directivos, estudiantes y padres de familia que participaron con iniciativas para mejorar el sistema educativo mexicano. Las iniciativas versaron en diferentes temáticas, entre ellas, seguir capacitando a los docentes y mejorar la infraestructura de las escuelas. La preocupación básica es que se doten a los planteles de infraestructura, de equipos, de laboratorios, talleres y todo lo necesario para poder llevar a cabo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es necesario que se haga una revisión de cada uno de los planteles para poder ayudar y estimular a los muchachos a que hagan ciencia y tecnología y que puedan estar acorde con los tiempos actuales. Durante la sesión del foro número 30, los docentes de Sinaloa destacaron la pertinencia de que se ejecuten estrategias de habilidades socioemocionales y de formación tecnológica para los estudiantes, tal y como refirió Juan Pablo Arroyo, representante del próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Los de media superior para que replanteen también los contenidos. Tenemos contenidos de la enseñanza en la preparatoria y en los bachilleratos que tienen casi 50 años sin reformarse. Vamos a reformarlos para el futuro y vamos a replantear la aplicación de las tecnologías para que los jóvenes tengan capacidad de enfrentar al siglo XXI, a la época de la 4.0, que es el futuro del empleo de los jóvenes en todo el país y en el mundo. Arroyo Ortiz hizo eco a los planteamientos de la necesidad de revisar los contenidos y planes de estudio que suman a la transformación de la educación en el país. Necesitamos poner a discusión los contenidos de la enseñanza para un largo plazo, no más imposición de arriba. La discusión debe ser con la formación y actualización de todos nosotros. Nosotros debemos replantear los contenidos a partir de nuestra convicción y nuestro pleno conocimiento de lo que requiere la juventud y estar abiertos, estar plenamente abiertos a la formación y a la profesionalización de la enseñanza. Es ahí donde está la clave de la transformación de la educación. En un encuentro cálido, donde todas las voces pudieron expresarse, los docentes hicieron mención a la importancia de que se consideren todas las áreas de desarrollo de los individuos, para así darle la importancia que tiene la educación artística. Que lejos de ver una materia elitista o simplemente una materia de relleno, queremos que se vea de una manera más formal, más eficaz, que se voltee la mirada a esos profesores, a esa estructura de desarrollar al ser humano, no solamente a la persona, es decir, en los 4 pilares de la UNESCO, al saber ser y el saber convivir. Es ahí donde nosotros planteamos la importancia de que la educación artística no solamente se lleve a cabo discursivamente, sino que haya las herramientas y los instrumentos necesarios para que se lleve de manera eficaz con los objetivos planteados. Estos foros se han realizado a lo largo y ancho del territorio nacional, recogiendo las propuestas de casi 65,000 mexicanos interesados en contribuir a mejorar el sistema educativo. Se han organizado con la importante participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Se proyecta que en enero de 2019 se realicen encuentros en los que participen expertos para definir las principales líneas de la política educativa, teniendo como insumo las aportaciones recogidas en los últimos meses. Y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, a través de su proyecto de GESPE-TV, nos comparten siempre interesantes experiencias. En esta ocasión nos comparten una cápsula en la que María Guadalupe Contreras, alumna del Instituto Superior de Educación Normal de Colima, nos habla sobre el compromiso de ser maestros y de su estancia académica precisamente en Francia. ¿Por qué dedicarte a dar clases de preescolar?
más que nada porque, o sea, creo que la educación preescolar es la base de la educación que sigue. Entonces yo creo que si desde un inicio nos enfocamos en formar bien a los niños, eso les va a sentar perfectamente todos los cimientos para que a lo largo de su vida ellos puedan llevar una educación de calidad, para que ellos tengan los cimientos de donde construir esas nociones del aprendizaje. ¿Qué significa formar a los niños? Formar significa educar en valores, no solo impartir conocimientos, sino además de eso, promover en los alumnos valores, actitudes, que ellos tengan una actitud ante el aprendizaje que les motive, que despertar en ellos curiosidad, que ellos sientan esa alegría, esa pasión por aprender, no nada más ir a la escuela como una obligación, sino preocuparnos, ir más allá de simplemente enseñar, sino también preocuparnos por el aspecto emocional, porque los niños se sientan acogidos en la escuela. ¿Cuál es tu propósito como profesora? Bueno, yo he tratado, y desde un principio que yo entré a la normal, mi propósito era, yo cuando esté dentro de un aula de clases voy a dar todo de mí para que los niños vean en la escuela ese espacio donde ellos van con gusto. Pero claro, igual ya estando dentro de otros salones, dentro de otras clases, me di cuenta que, hay cosas que yo puedo mejorar, que puedo hacer mejor, para que los niños vean la escuela como un espacio donde ellos amen ir, donde ellos amen estar. Siempre es interesantísimo conocer de primera voz la experiencia de los estudiantes normales, futuros maestros de México. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, platicaremos precisamente con una más de estas estudiantes. Y bueno, precisamente nos toca el tiempo de viajar en Interfaz. La posibilidad de estudiar en una escuela distinta al alma mater enriquece muchísimo la formación académica. Así lo vemos todos los días aquí en Interfaz. Y para conocer una nueva experiencia, nos vamos a enlazar con Linda Stephanie Andrade Díaz, egresada de la Normal Miguel Martínez en Monterrey, quien tuvo la oportunidad de realizar también parte de sus estudios en Francia. Muy buenos días, ¿qué tal amanece allá en el norte de nuestro país? Muy frío, buenos días, acá está agarrando la helada. Me imagino, se ha visto en los pronósticos que el frío se está poniendo bastante intenso por allá. Pero bueno, recordemos esas épocas tan seguramente enriquecedoras que viviste para poder entrar un poquito en calor. Cuéntanos primero, ¿cómo lograste acceder a esta oportunidad de irte a estudiar a Francia? Bueno, pues yo estaba estudiando en la Normal Miguel F. Martínez, aquí mismo en Monterrey, en donde salió la convocatoria para poder ir a Francia. El primer requisito pues era que fueras mexicano, que estuvieras en séptimo semestre de una escuela normal pública del país, que tuvieras conocimitos del idioma de francés, un promedio mínimo de 8.0 y pues que tuvieras un buen historial académico. Entonces llega la convocatoria, aplicamos como unos 15 estudiantes de la normal en donde estuve y nos hicieron un examen en francés para ver los conocimientos que teníamos y luego fue uno en línea, que fue como se empezó a realizar la selección y pues no nos quedó más que esperar para ver los resultados y saber si habíamos sido afortunados de irnos o no. Y de ahí de mi escuela nos fuimos 8 estudiantes, nos fuimos una buena cantidad de normalistas de ahí de la Miguel F. Martínez. Fantástico. Platícanos, ya que llegaste a Francia, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo que más te causó sorpresa? ¿Cómo recibiste esa nueva experiencia? Pues fue algo muy nuevo, pero estuvo muy, muy padre. La verdad es que en la ciudad que me tocó estar, la ciudad de Poitiers, el directivo y todas las personas administrativas fueron muy, muy amables con nosotros. Nos fueron a recibir a la estación de
tren, con letreritos y todo. Entonces, al principio, claro que íbamos con un miedo gigantesco porque era todo nuevo. Y en la ciudad en donde nos tocó, nadie hablaba inglés, o sea, todos era de que puro francés. Entonces, teníamos que quitar el temor y poder hablar en francés para poder expresarnos y darnos a entender y entender todo lo que nos estaban diciendo. Porque realmente es muy diferente aprender un idioma, por ejemplo, aquí en Monterrey, aprender el francés, que irte a Francia y que todos estén hablando en francés, pues claro que es algo muy, muy distinto, pero nos tomaron como 2 días para poder agarrar confianza y empezar a platicar más. Nos atendieron súper bien, nos llevaron a nuestras residencias, estuvimos en 2 residencias ahí en la ciudad, en donde era como una universidad, entonces vivíamos ahí mismo adentro de la universidad y caminábamos unos 5 o 8 minutos para llegar a la normal de allá, que estábamos yendo a la normal a tomar clases con los normalistas de Francia, y también íbamos a una escuela, íbamos a observar las clases, en mi caso de preescolar, y en caso de mis otros compañeros iban a observar en secundaria y en educación primaria. Entonces íbamos a hacer nuestras prácticas e íbamos a tomar clases en las materias de los normalistas de allá de Francia. ¿Y qué fue, Linda, lo que lograste pues observar en términos profesionales y académicos en cuanto pues a los contrastes que existen primero entre la educación normal aquí en México y por supuesto en Francia, y pues obviamente el nivel académico, la diferencia de los alumnos que existen? Cuéntanos un poco, platícanos un poco sobre esto. Pues realmente me di cuenta que aquí en México tenemos una muy buena base de sistema. Nuestro sistema educativo y todo, a comparación del de Francia, es muy similar. Tenemos todo para hacerlo, nada más hace falta gente con ganas de trabajar y querer aplicarlo. Lo que sí es que, por ejemplo, las escuelas públicas de allá tienen muchísimo apoyo por parte de todos lados, tanto de padres de familia como del gobierno, como parte económica. Las escuelas públicas parecen escuelas privadas de tan grandes que están, pero en cuanto al magisterio y en cuanto a los programas, nosotros estamos muy capacitados y tenemos muy buen sistema para seguir aplicándolo, nada más que sí nos hace falta mucha gente en el magisterio que quiera crear un cambio aquí en México para poder aplicarlo. Nos hicieron hacer una como mini tesis allá en Francia para poder comparar el sistema educativo de aquí de México con el de Francia, con lo que estábamos observando. Y luego cuando llegué aquí a Monterrey hice mi tesis comparando la tesis que había hecho allá, para implementar lo nuevo que observé allá en Francia y aplicarlo aquí en México para ver qué tanto apoyaba a los niños, porque el sistema de allá se cuenta que se trabaja como antes se trabajaba aquí por rincones. En preescolar trabajaban en equipos y los equipos eran autónomos y la maestra nada más estaba en un equipo. Lo único es que allá en Francia siempre hay un auxiliar en el grupo, entonces pues la maestra tiene un muy buen apoyo de otra maestra en el salón. Entonces simplemente los talleres o los rincones, como antes se decía, aquí en Monterrey, y la verdad me funcionó súper bien. Los niños se hicieron más independientes, se apoyaban más entre ellos, y los niños avanzaron demasiado. Entonces sí fue de muy buen provecho el intercambio que realicé allá, porque aprendí cosas nuevas para poderlas aplicar aquí, que fueron funcionales. Este es precisamente, Linda, el objetivo de estas oportunidades, que ustedes, los estudiantes, puedan vivir de primera mano y regresar y pues compartir todas estas experiencias y aprendizajes que nos estás contando. Te agradecemos muchísimo por habernos contado tu experiencia. Estoy segura que te cambió la vida, que tienes muchos planes a futuro y esperemos estar en contacto para que pronto nos platiques de tus nuevos éxitos y logros. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Monterrey. Muchas gracias. Gracias. Y hacemos una breve pausa aquí en Interfaz. No se vayan, tenemos mucho más.
Hoy es el Día Mundial de la Televisión, fecha que conmemora además la celebración del primer Foro Mundial sobre ese medio en la ONU. Gracias, seguimos en Interfaz y bueno, hoy es miércoles, como cada 15 días de nuestra sección Convivencia Armónica con Trixia Valle y hoy viene acompañada de Yulima Cardona, ella es directora del movimiento Vivir en Armonía y vamos a hablar sobre un tema importante que pues se considera también parte del bullying, del acoso, que es la violencia que existe en los noviazgos, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que no tienen pues mucha noción de qué es lo que debería estar sucediendo con esta etapa de sus vidas. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Trixia. Gracias, Anita, muchas gracias. Pues siempre es un gusto estar aquí contigo y bueno, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, Yulima está encabezando este movimiento Vivir en Armonía y hoy precisamente va a haber un foro gratuito en The Movie Company en Escenaria, ahí en la zona sur de la ciudad, para quienes nos quieran acompañar. Y bueno, pues la verdad se me hizo padrísimo porque no solamente es dejarlo en convivencia escolar armónica de escuela, sino que ya empieza a haber mucha violencia, Anita, en los noviazgos, que obviamente se violentan en la escuela, claro. Se hacen partidos, se ponen en redes sociales, y entonces todo esto genera un ambiente de violencia, de que si tú tenías, fíjate, la peor familia y la peor circunstancia, lo único que te salva a ver un buen novio, ¿no? O al menos a mí eso me pasó, o sea, en mi época, ¿no? O sea, y ahora es como, también es tu agresor, ¿no? O sea, el 50% de los noviazgos, nos dice el INJUVE, sufren violencia en el noviazgo. Yulima, platícanos un poco sobre este movimiento Vivir en Armonía, ¿de qué se trata? Pues este movimiento nace, que yo manejo una asociación, dirijo una asociación de vecinos y nace de ver la necesidad de las personas de unirnos y de hacer una fuerza común para la no violencia. La verdad es que estamos violentados siempre. O sea, vivimos un día a día de violencia, ¿no? Desde que vas en el coche, que le gritas a la persona de al lado, o te gritan, o el carrito es súper, o que se te meten en la fila. O sea, continuamente vivimos en una situación violenta. Entonces, este movimiento nos prestan un foro, The Movie Company nos presta un espacio para hacerlo y decidimos hacerlo porque creo que lo que nos falta es información para no ejercer violencia y para no vivir en violencia. Y cuando no tienes violencia, vives en armonía. Entonces vamos a aprender a vivir en armonía. Y pues esto es algo que lo queremos hacer anualmente con personas pues que realmente transmiten para que se haga, para que multipliquen toda la labor que hacen pues las grandes conferencistas como Trixia también nos va a acompañar. Y vamos a vivir pues vamos a aprender a vivir con no violencia, a que nuestros hijos aprendan a no vivir violencia, a evitar la violencia parental, a evitar la violencia sexual, a evitar todos estos tipos de violencia que ahorita venimos pues arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Estamos muy expuestos. Entonces, el chiste es empezar a vivir en armonía. De eso trata, de aprender a vivir en armonía. Bueno, es valiosísimo y además muy pertinente, como bien lo decías, Trixia, en el marco de este día, que además, bueno, se ha visto en los últimos años una revolución y una especie de despertar en contra, porque existe una normalización muy fuerte acerca de la violencia, sobre todo en contra de las mujeres, sobre todo en relaciones como las relaciones de pareja, donde pues el hecho de tener una relación hace que confundamos, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo que debemos permitir, lo que no. Adquirimos ciertos compromisos que nos hacen no reaccionar. ¿Cómo podemos identificar, no? Eso es la pregunta, yo creo que básica. ¿Cómo se identifica que uno está siendo víctima de violencia en una situación como la pareja, como un noviazgo? Pues mira, todo empieza con que un día te gustó alguien, ¿no? Y entonces pues empezaron a ser amigos, empezaron a hablar mucho por chat y tal. Y la primera cosa que puedes identificar es que te intensean los mensajes. O sea, ya no se vuelve una plática cordial, sino es, y no me contestaste, y me dejaste en sin, y me dejaste en chat cerrado, y por qué no sé qué, y por qué no subiste la foto ahorita que nos vimos en el parque. Claro, ya no me quieres. Y entonces, esta es la primera señal. En este mundo tan digital, tan tecnológico, de verdad, si vemos a nuestros hijos obsesionados con dar respuesta a los mensajes de esta pareja o de este quedante, o como le digan, porque bueno, ahora es primero quedante, luego ya novios, luego no sé qué. Total, quedante, galanes, novios, no sé qué. Así es como todo un proceso del cortejo peor que de los pingüinos.
pero que tanto dicen en el norte, así dicen mis hijas. Y bueno, pues al final lo que estamos haciendo es que en vez de que sea esta parte bonita de quiero hablar contigo, me interesa contarte cómo me fue en mi día, es como te tengo que hablar porque si no tú te vas a enojar y desde ahí hay violencia. Bueno, tan sencillo como eso. ¿De qué nivel sigue de este? Pues yo lo veo como en 8 pasos. Primero, el control. Después, la obsesión. Es una obsesión por hablar con la persona, por contestar los mensajes. El tercer paso es la manipulación. Claro, como no me contestaste, yo me fui con otra, porque yo pensé que ya no éramos nada, porque no me contestaste 20 minutos. Pues sí te engañé, pero no cuenta, porque pues tú no me contestabas. Yo pensé que ya no éramos novios. Entonces empieza a haber otra agresión, ¿no? Y luego es el rollo de en redes sociales exhiben, ¿no? Entonces ese sería el cuarto paso. El quinto paso, pues me voy, y tú ya estás así temblando en la boda de que no se vayan a parar y te dejen ahí plantado, o en los 15 años. Y esto lo vemos en jóvenes, lo vemos en no tan jóvenes, lo vemos en los de mi edad, en gente madura, matrimonios, en matrimonios. En todos lados. Y de verdad necesitamos tener conciencia con nuestras hijas. Yo en mi libro Estúpido Amor, que es una novela de 120 hojitas, súper, así que muchas escuelas llevan de lectura en preparatoria. Si algún legado quiero dejar en este mundo es que las chavas lean esto y sepan, porque viene el test después de cada capítulo, cómo identificar. Y pueden leer el primer capítulo gratis en mi página web. Yulima, ¿cómo pueden acercarse a este movimiento y al evento que van a tener el día de hoy? Mira, el evento es el primer evento que hacemos. Vamos a estar en escenario, es gratuito. Yo invito a todos a que vengan. La verdad es muy interesante y muy pues satisfactorio poder hacerlo para que les lleguen a varias personas. O sea, el chiste es que esté al alcance de todos. Nosotros vamos a estar trabajando para hacerlo los próximos años. Ahorita estamos en el proceso de abrir redes y todo. Fue tan rápido. Yo digo que las cosas cuando las tienes que hacer, se dan. O sea, como que todo se empezó a abrir y nos prestaron el espacio y todo. Entonces, ahorita vamos a empezar con redes. Trixie es parte del movimiento, entonces también se pueden poner en contacto con ella. Estamos tratando de canalizar a todas las personas que nos lleguen con algunas situaciones de violencia, con asociaciones. Todavía no tenemos una asociación como base, pero va a estar Casa Gaviota en el evento también para la violencia contra la mujer, que también es muy importante. Entonces, pues vamos a ir trabajando y nosotros les vamos a ir informando los avances que tenemos. Pero, pues muchas gracias por abrirnos este espacio. La verdad, estoy emocionada porque es el primer evento. Claro. No, pues muchísimo éxito. Se pueden poner entonces en contacto contigo, Trixie, a través de tus redes sociales. Te encuentran como Trixie Valle. Trixie Valle, mi página web es www.trixiavalle. Acuérdense, me llamo como un cereal, me apellido como un jugo, ¿no? Para que no se les olvide. Y ahí pueden leer el primer capítulo del libro, ver el evento y acompañarnos gratuitamente. Perfecto. Pues muchas gracias a las dos. Las esperamos pronto. Vamos a hacer una breve pausa en Interfaz y regresamos con más. Qué bueno que no se han ido, nos siguen acompañando en Interfaz porque tenemos más interesantísimas entrevistas hoy en el estudio. Ahora me acompaña aquí en la mesa el ingeniero Martín Reyes Vera. Él es jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social del Centro de Educación Continua, Unidad Hidalgo, y vamos a hablar sobre un proyecto que tiene más de 20 años y que pues a mí me parece verdaderamente fascinante, que nos recuerda un poco a las cruzadas educativas, ¿no?, que hacía Vasconcelos, etcétera, que se llaman las Unidades Móviles de Aprendizaje. Bienvenido, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ana Cristina. La verdad es que es un gusto saludarlos y poder, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, platicarles del proyecto de las Unidades Móviles de Aprendizaje, que es un proyecto, como tú lo decías, de más de 20 años, en el cual el Instituto Politécnico Nacional, como su lema, pone la técnica al servicio de la patria. ¿De qué se tratan estas unidades móviles de aprendizaje? Son aulas móviles equipadas con la mayor tecnología que buscan capacitar en zonas de alta marginación, en temas como alfabetización digital, en temas como equidad, derechos humanos, derechos de los indígenas, también en temas de salud, sobre todo en lugares donde tenemos problemas de salud focalizados. Llevamos cápsulas de prevención para que las personas puedan interceder en su salud. ¿A qué nos referimos cuando decimos con la más alta tecnología? Es decir, nosotros entramos a esta unidad móvil, que me imagino es como un camión, ¿no?, que se puede mover. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí adentro? Fíjate que vamos a encontrar computadoras, como un aula de computación.
En este momento estamos viendo algunas de las imágenes, contamos con un cañón proyector, con una pantalla para poder proyectar, computadoras donde vamos a realizar las cápsulas. Estas cápsulas no es una clase normal. Cada persona que llegue a la unidad móvil, de acuerdo al tipo de cápsula, va a encontrarse con una computadora para poder trabajar directamente con esta cápsula. Este proyecto se viene realizando, como dices, desde hace 20 años. Estamos con presencia en 10 estados de la República actualmente, aunque es un proyecto itinerante. Venimos trabajando en algunos lugares como lo es Tijuana, Chihuahua, Los Mochis, Durango, Morelia, Hidalgo, Tlaxcala, Reynosa, Tamaulipas, que son lugares que, aparte de que existe altos grados de marginación, también nos encontramos con altos grados de violencia y delincuencia. ¿Qué tipo de profesionales son los que pues ayudan a canalizar y a llevar a las personas que acuden a las unidades móviles a través de estas cápsulas, ¿no? Le llamaste. Así es. Estas cápsulas son cursos cortos que vienen, que son realizados por la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Los únicos que movemos son tutores que coadyuvan en el aprendizaje de las personas que atienden estas unidades móviles de aprendizaje. ¿Y estos tutores son voluntarios o qué tipo de personal, de qué tipo de personal? Así es, depende. Tenemos dos tipos de programas. Uno somos los funcionarios o las personas que laboramos en los centros de educación continua, que pertenecemos a la red de centros de la Dirección de Educación Continua del Politécnico Nacional, o en su defecto, chicos de servicio social de las diferentes escuelas a través de su programa de servicio social. Cuéntame una cosa, ingeniero Martín Reyes. ¿Cuál ha sido? Me decías que tú vienes de Hidalgo, ¿no? Sí. Y me imagino que has estado en muchas de estas experiencias. Sí. Cuéntanos una de las experiencias que más te han movido para que el público logre entender la dimensión y la importancia de este tipo de programas. Claro que sí. Fíjate que me gustaría platicarte. Hace un año tuvimos un proyecto en coordinación con la SEP del Estado, donde nos movilizamos a comunidades de alto grado de marginación para platicar con chicos de primaria, en el cual pudimos identificar chicos talento para llevarlos a nuestras unidades del Politécnico Nacional y que puedan desarrollarse de mejor manera, ¿no? A veces estos chicos con capacidades especiales para las matemáticas, para cualquier tipo de ciencia social, en vez de ser considerados como talentos, son considerados como chicos raros. Y nosotros como Politécnico Nacional los acogimos desde el programa de las unidades móviles de aprendizaje, donde fueron identificados estos talentos para llegar hasta, culminaron en el torneo de robótica y tecnologías avanzadas del Politécnico Nacional, que se llevó a cabo este año en Hidalgo, conquistando terceros lugares chicos de primaria, compitiendo con chicos de media superior. No, pues ahí está un clarísimo ejemplo de lo que puede hacer no solo una buena educación, sino además una atención, una detección de los talentos, un buen acompañamiento y sobre todo una motivación. ¿Cómo es que ustedes eligen los contenidos de estas cápsulas y las hacen solamente desde el Politécnico o también colaboran con otras instituciones en temas específicos como por ejemplo derechos humanos, igualdad de género, etcétera? Claro que sí. Fíjate que las cápsulas, como te comentaba, son realizadas por los diferentes expertos de las unidades del Politécnico Nacional, con la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, que es quien se encarga de digitalizar todos los contenidos y tenerlos listos para las personas. Pero de la misma manera, nosotros podemos colaborar con las instituciones, con asociaciones civiles que necesiten de este vehículo como un método para llegar a más y mayor número de población. Platicaba que en el 2013 trabajamos en coordinación con la Secretaría de Gobernación en el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia, donde en vez de ser unidades móviles de aprendizaje, nos convertimos en unidades de prevención móviles. Llevamos cursos de capacitación, llevamos cursos de emprendimiento, donde a las personas les enseñábamos a crear su propia empresa para que pudieran salir de este tema de la delincuencia, ¿no? A través de trabajo, a través de herramientas que les permitieran generar un bienestar social en aquel momento. ¿Tienes alguna cifra de cuántos jóvenes y de qué edades o niños han atendido a lo largo de la historia de este proyecto? Derivado de las condiciones de las cápsulas, podemos atender desde chicos de 6 hasta personas adultas mayores, porque tenemos cápsulas especializadas para ellos, como tenemos cápsulas especializadas para los niños. No hay límite de edad. Y te puedo platicar que este año llevamos 15,000 personas atendidas a lo largo y ancho del país, pero que derivado de la veda electoral tuvimos que disminuir a 15,000. Nuestro promedio anual es de 30,000 personas atendidas en todo el país a través de las unidades móviles de aprendizaje,
que, como te comentaba, son cursos cortos, sin ningún costo, que ofrece el Instituto Politécnico Nacional a través de los centros de educación continua, la red de centros en todo el país. ¿Y cómo puede la gente acercarse desde pues, comunidades que requieran una atención, que quieran ponerse en contacto con ustedes, hasta voluntarios, hasta gente que quiera ayudar o simplemente saber del proyecto? Claro que sí. Fíjate que nos pueden contactar a través de nuestras páginas de internet, dec.ipn.mx, dec.ipn.mx, para de ahí contactar a alguno de los centros de educación continua que cuente con el programa de unidades móviles de aprendizaje, como lo son Tijuana, Chihuahua, Los Mochis, Durango, Morelia, Tlaxcala, Hidalgo, Reynosa, Oaxaca y Cancún, de punta a punta de nuestro país. Perfecto. Pues Martín Reyes Vera, jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social del Centro de Educación Continua, Unidad Hidalgo, muchísimas gracias por venirnos a platicar sobre este proyecto. Te esperamos muy pronto para que nos sigas contando sobre nuevas iniciativas, sobre cómo han alcanzado resultados y todo lo que están haciendo en este aspecto. Muchas gracias, Ana Cristina. En nombre de la red de centros, te agradecemos el espacio. Gracias. Una breve pausa y tenemos más aquí en Interfaz. No se vayan. Llegamos a la parte cultural de Interfaz y es que continúan las actividades para conmemorar el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. El Museo del Estanquillo, así es, ese que usted puede encontrar en el centro histórico, está exhibiendo una exposición que se llama Espíritu del 68, con la curaduría del caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón, y del periodista Jesús Ramírez Cuevas. 1968 fue un parteaguas en México, a raíz del movimiento estudiantil y su impacto en la historia política, social, deportiva y cultural. Como parte del 50 aniversario del movimiento, el Museo del Estanquillo presenta la exposición El Espíritu del 68. Muestra que cuenta con más de 400 piezas de artistas como José Guadalupe Posada, Eduardo del Río y Carlos Fuentes. Los encargados de darle vida a este trabajo curatorial fueron el caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón, y el periodista Jesús Ramírez Cuevas, presentando de manera ordenada piezas y documentos reunidos por el escritor Carlos Monsiváis. A través de fotografías, dibujos, esculturas y diversos materiales artísticos, se plasman los ideales y los hechos que rodearon al movimiento estudiantil. Su objetivo es ofrecer un panorama del contexto sociopolítico de México y el mundo. Además, demostrar el papel de los jóvenes y los derechos que lograron con su movimiento. Para complementar la experiencia del Espíritu del 68, se sumaron una serie de entrevistas realizadas a Elena Poniatowska, Gerardo Estrada y Fabricio Mejía Madrid, entre otros. Esta exposición forma parte de la campaña Diálogo Público 68 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y estará abierta a todo el público hasta el 31 de marzo del 2019. Y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó el libro Mimos de México. Este es un homenaje a Juan Gabriel Moreno, considerado el mejor mimo de nuestro país y discípulo del escritor, artista y cineasta franco-chileno Alejandro Jodorowsky. Veamos. A quienes les interesa el arte de los mimos, saben que un referente esencial es el francés Marcel Marceau, quien cursó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático Charles Dullin, y su influencia llegó a diferentes partes del mundo. La pantomima es la representación teatral donde los actores dejan de lado las palabras y se expresan a través de gestos faciales o movimientos corporales. En México, este arte ha decaído en su apreciación, más no en su práctica. Por ese motivo, diferentes actores de la comunicación corporal siguen buscando recuperar la importancia del arte del silencio. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bajo la coordinación del histrión Humberto Ibarra, presentó el libro Mimos de México, homenaje a Juan Gabriel Moreno.
considerado el mejor mimo de nuestro país y discípulo de Alejandro Jodorowsky. Cuando llegué aquí a México venía becado para estudiar actuación. Pero como cosa de destino, el día que fui a entregar mi carta a la EAT, Escuela de Arte y Teatral, que estaba detrás del auditorio antes, se bajó un señor de melena, ¿verdad? Extraño que iba delante de mí, ¿no? Y dije, bueno, este señor yo no sé, no se veía raro, ¿no? Y ya que llegamos a la escuela, lo saludaron, maestro Jodorowsky, y dije, caray, no sé, ¿no? O sea que de alguna manera Alejandro me condujo a la escuela. Estoy seguro que la ciudad, el país, la cultura de este país le debe mucho. Si Alejandro Jodorowsky es el padre de muchos grandes alumnos que estuvieron con él, como Humberto Huerta, Héctor Ortega, por mencionar algunos, Juan Gabriel Moreno fue el más aguerrido, el más valiente, que soportó 1000 batallas. Enfocado en recuperar 6 décadas de este arte en México, cuenta la historia de 41 mimos nacionales e internacionales, además de su papel en la búsqueda de fomentar y difundir la pantomima. Entre ellos se encuentran el artista belga Frédéric Van Mel, el cubano Ramón Díaz y el mexicano Copérnico Vega. Creo que no somos el único país que necesita, ¿no? También creo que de repente hay mucho malinchismo, ¿no? No, es que México, es que no tiene, es que... No sé si es real, ¿no? El otro día platicaba con Humberto y le decía, pues, yo del único país, quizá 2 países que realmente creo que a este tipo de teatro y a este tipo de lenguaje se le da un lugar, en mi perspectiva, Francia, Bélgica. En la actualidad existen 2 tipos de mimo, el clásico, quien utiliza únicamente su cuerpo sobre el espacio escénico, y el contemporáneo, que hace uso de todos los elementos a su alrededor. Sin embargo, ambos hablan y expresan con todo su cuerpo y el resto de los sentidos a través de un entrenamiento corporal. El libro Mimos de México funciona como una agenda y un recorrido histórico de los personajes de la pantomima, que le han dado fuerza y valor a este arte para que siga existiendo. Pues ahí está uno de los artes poco explorado, pero sin duda alguna uno de los más populares, y por supuesto hay que saber apreciar los grandes talentos que tenemos en nuestro país. ¿Ustedes tienen algún mimo favorito? ¿Conocen algún artista destacado en esta disciplina? Platíquenoslo, estamos en contacto a través de las redes sociales. Búsquenos como AIEDMX, que son las siglas de Agencia Informativa de Educación de México. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan. Al regresar tenemos más noticias culturales. En 1877, Tomás Alva Edison anuncia la invención del fonógrafo. El aparato fue presentado al público días más tarde, el 29 de noviembre. En 1908, Francisco I. Madero publica su libro La sucesión presidencial en 1910, El Partido Nacional Democrático. Qué bueno que siguen con nosotros, y déjenme contarles que talleres, clases magistrales, conciertos y creaciones artesanales son algunas de las actividades paralelas que ofrece uno de los festivales musicales más importantes de nuestro país. Nos referimos al Festival Miguel Bernal Jiménez de Morelia.
Es una de las máximas celebraciones de la música en México y un encuentro obligado para creadores sonoros, intérpretes y melómanos de todo el mundo. El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez celebra 30 años con una oferta que cautiva a todo público, desde el más especializado hasta niños y jóvenes con propuestas novedosas y divertidas. Y ha sido súper intenso, creo que algunas cosas han sido fantásticas, los conciertos han sido de gran calidad y la respuesta del público, bueno, pues ustedes la han visto, han estado prácticamente llenos todos los conciertos, pero creo que el festival sobre todo tiene una virtud que es, al extenderse a lo largo de 3 semanas, aunque de manera muy intensa es los fines de semana, también tiene todas las extensiones durante la semana en las tenencias y en otros lugares y las actividades académicas. Entonces realmente convierte o ha convertido este año en el aniversario número 30 a Morelia en 3 semanas de una fiesta, de un festival que está en la calle, que está en las escuelas, que está en las tenencias, que está por supuesto en las salas de concierto, que está también a través de los medios, gracias a ustedes, en diferentes lugares. Y yo creo que eso hace que las 3 semanas sean muy intensas. Uno de los principales atractivos de esta fiesta son sus actividades paralelas, como la presencia de artesanos que pacientemente crean un monumental tapete floral en una de las emblemáticas calles de la ciudad, así como las clases magistrales y talleres que imparten los músicos invitados. Yo comencé a venir desde México por las clases magistrales. Me encantaban los conciertos, pero la posibilidad de tener una plática con uno de los artistas invitados, aunque yo no fuera activo, sino que pudiera estar presente en un ensayo, estar presente en la charla en donde está explicando cómo mejorar tu interpretación de música de cámara, o las que hemos tenido la fortuna de hacer en el CEMAS de tecnología, creo que generan una conexión con el público especializado que realmente es fundamental. Y también hay algunas otras actividades como las que se hacen en plazas públicas, para niños, que generan nuevos públicos no especializados, que también me parece fundamental. Yo creo que en particular las actividades académicas del festival son como de alguna manera un eje transversal que realmente justifica muchas de las actividades, digamos, artísticas que presentamos, ¿no? Rodrigo Sigal invita al público a conocer de cerca este festival que en sus años recientes ha posibilitado la convergencia de expresiones de actualidad con otras de carácter más clásico. Bueno, el fin de semana final del festival va a ser estupendo porque tenemos a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con el concierto de violín de Sibelius con un extraordinario solista que es una cosa que vale muchísimo la pena, por supuesto. Cerrar el trío de jazz coreano vale muchísimo la pena, que no se lo pierdan. Tenemos música de cámara, música barroca y por supuesto el concierto final el sábado en el Teatro Morelos. Siempre el festival trata de hacer un balance entre los grandes conciertos sinfónicos, el gran repertorio de la música clásica universal, y desde hace algunos años con este comité artístico hemos empezado a tratar de trabajar en la música del mundo, el jazz por supuesto, que es una disciplina que en Morelia es muy potente, y de alguna manera lograr que cada uno de los fines de semana sea balanceado en ese ámbito. El Festival de Música de Morelia concluirá este sábado 24 con el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y el violinista David Nebel de Suiza, así como las presentaciones de Roberto Vizcaíno, Trío Imercio y EO Trío. El último acorde pondrá fin a la celebración de los 30 años, a lo largo de los cuales el Festival Miguel Bernal Jiménez rinde tributo a la música. Y MUTEC es una plataforma internacional para el desarrollo de la creatividad digital en el sonido, la música, las artes visuales y la tecnología, todo en conjunto. Permite al espectador disfrutar de la fusión sonora entre un grupo alemán de tecno y la Orquesta Filarmónica Mexiquense para lograr romper los moldes en cuanto a géneros musicales. Vean nada más esta increíble presentación dentro del Festival MUTEC. Los sonidos no conocen de géneros musicales, las combinaciones son infinitas. A inicios del siglo, en los festivales y clubs de Estados Unidos y Europa, se fusionó un arsenal de beats y sonidos artísticos. Así es como surge la banda alemana The Brandbauer Freak Ensemble. Daniel Brandt, Jan Brauer y Paul Freak comenzaron un proyecto en 2011 donde el sonido orquestal y las maquinales e hipnóticas progresiones de techno se unieron para dar vida a nuevos sonidos. Su performance se basa en frecuencias de jazz, swing, música de cámara y ópera, los cuales invitan a un baile colectivo. Mientras, en el Estado de México,
Orquesta Filarmónica Mexiquense, con 15 años de trayectoria y conformada por 90 jóvenes beneficiados del programa becario de esa entidad, se unen al Festival MUTEC para dar vida a este nuevo género musical. Se tuvieron que hacer arreglos sinfónicos expresamente a partir de la música de esta agrupación. Se buscó un perfil adecuado para que musicalmente también tuviera una concordancia y de esta manera la orquesta se vuelve, ustedes lo van a ver, como un resonador o como un amplificador acústico, podríamos decir, de las canciones, de las piezas de esta agrupación. El recién galardonado con el Premio Nacional de Composición Orquestal Luis Manuel Portillo es el encargado de darle los arreglos necesarios para fusionar las piezas musicales entre la orquesta y la banda alemana. Yo creo que este tema de que se consolida la música electrónica con la música orquestal y se puede realmente crear un simbolismo, se puede crear una huella. Este concierto es un producto artístico contemporáneo que genera un diálogo entre agrupaciones. Esta es una pieza o un trabajo artístico que nunca ha sucedido históricamente y un ejercicio que puede resultar ejemplar para el futuro de estas nuevas ideas que involucran las músicas tradicionales con las músicas contemporáneas. La fusión sonora entre el grupo alemán y la orquesta contribuirá a formar otras audiencias del festival, logrando romper los moldes en cuanto a géneros musicales. Invitar a toda la gente. Es en realidad el MUTEC en los últimos 15 años ha sido una puerta al conocimiento, a la innovación, de alguna forma a proponer nuevas formas de vivir, hacer una plataforma de inspiración anual que sucede aquí en la Ciudad de México y que les recomiendo mucho vivir. La clausura del Festival Internacional de Creatividad Digital MUTEC será un concierto gratuito que se llevará a cabo el domingo 25 de noviembre en la explanada del Museo Tamayo a la 1 de la tarde. En 1831 se decreta la creación del Museo Nacional de Historia. Reúne material arqueológico, histórico y de historia natural. En 1922 muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, destacado periodista, político e ideólogo liberal, opositor al gobierno de Porfirio Díaz y precursor de la Revolución Mexicana. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, reflexionemos un poco acerca de las diferentes opiniones que se plantearon sobre el financiamiento a la cultura y el arte, así como a la participación que tiene la sociedad civil, es decir, todos nosotros dentro del ámbito cultural y artístico. Esto se reflexionó en el Congreso Internacional Políticas Públicas y Participación Privada en la Cultura y el Arte de Hispanoamérica. Veamos todo lo que se dijo. Como parte de la 13ª edición del Congreso Internacional, Políticas Públicas y Participación Privada en la Cultura y el Arte de Hispanoamérica, se discutieron el papel de la cultura y el arte dentro del espectro político y legal, y el resultado de las políticas públicas ejercidas por los estados, así como la participación que tiene la sociedad dentro del ámbito cultural y artístico. Hay múltiples dimensiones del problema de la cultura y el arte, problemas en relación a su definición, a su prioridad e importancia dentro del contexto nacional y frente a las coyunturas que se abren ahora, un poco repensar el sentido de las políticas culturales en términos de su vinculación con mejores condiciones sociales para este país, pensando que la cultura no solamente es algo suntuario y que refiere a cuestiones artificiales o de las meras predilecciones de los individuos, sino que las culturas construyen identidades, que las culturas potencian procesos de organización social. Como lo explica el doctor Juan Pablo Vázquez, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, también la recuperación de un espacio es un acto cultural. La construcción de espacios de diálogo también es un acto cultural. Por ello, es esencial la discusión democrática del tema.
Abandonar la idea de una visión única de cultura como en singular y en un sentido universal para recuperar la idea de las diversidades culturales. Ampliar el sentido de la cultura como las culturas que vivencian los diferentes grupos. Entonces, frente a la idea de este país, este México que es tan diverso, creo que abrir esa noción nos plantea la idea de múltiples visiones y perspectivas y modos de entender la cultura y la necesidad de su diálogo, el compartir y el construir desde la diversidad creo que es algo fundamental hoy. De acuerdo con la directora del MUNAL, Sara Vaz, en México se tiende a pensar que lo público es lo gubernamental y cuando hablamos de cultura y administración pública, difícilmente se reflexiona en su cadena de valor. Hace un rato se daban datos respecto a el modo en que la cultura concretamente contribuye al PIB en un sentido casi como de cadena de valor, pero frente a ello, además de una necesaria reivindicación de ese papel y un fortalecimiento de ese tipo de políticas de apoyo a la cultura, su potencial en términos de posibilitar condiciones de vida mejores frente a un contexto de inseguridad, de violencia, de desaparición forzada, la cultura tiene algo que hacer. No simplemente es una cuestión bella de modificar un ambiente, sino de potenciar nuestra manera de repensarnos como mexicanos frente a estos problemas, ¿no? En este sentido, la cultura es para muchos importante, pero no decisiva. Hay otros problemas que es más urgente solucionar antes que dotarla de infraestructura o asignarle presupuesto en términos generales. El doctor Vázquez cree que es necesario que los derechos sociales, dancísticos y culturales siempre vayan de la mano. Tienen que estar articulados. En la discusión de hoy estaba presente que es imposible hablar de derechos culturales sin hablar de derechos sociales, pero viceversa también. En un sentido integral, la cultura forma parte de las condiciones y potencialidades de un país. El profesor de Ciencias Sociales considera que lo primero que se tiene que hacer para cambiar es creer que no todo está dado, que no estamos gobernados por entidades metahistóricas y eternas, que las cosas no son así y que se puede tener agencia en la formulación de políticas culturales, pero más allá de todo, creer que se pueden dar servicios culturales de calidad. Pues ahí está, algunas cuestiones para reflexionar dentro del ámbito cultural. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se debería de gestionar este aspecto tan importante de pues todos los mexicanos y también que compartimos con los hermanos de la región iberoamericana? Háganoslo saber a nuestras redes sociales, nos encuentran como AIEDMX, las siglas de Agencia Informativa de Educación de México. Por lo pronto nos despedimos de esta emisión, nos despedimos también de Griselda Yebra, quien nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana, pero recuerden que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por las señales de televisión educativa y las redes sociales. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos mañana.